Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias a Luisa Mayoa por conectarnos directamente hasta este set en el foro especial de Grupo Megavisión, en el foro central desde la Colonia Escalón, donde estamos desde luego ya listos para llevarles a ustedes, como siempre, el análisis oportuno de temas importantes del país. Este día vamos a hablar de un tema que sin duda alguna debe de ser punto de honor en la agenda de apuesta hacia el desarrollo de cualquier país, y me refiero particularmente a la Política Nacional de Educación Superior, la cual reúne, de acuerdo a la misma proyección o lanzamientos de campaña como por ejemplo Súmate a la U, proyectos como la integración hacia un sistema nacional de educación superior, entre otros aspectos importantes que no solo de alguna manera representa el reto desafiante para el país, sino también el llamado que hacen instituciones como el Banco Mundial, esta mañana por cierto, a raíz de todo el alza de tasas y deudas insostenibles, llama a los países a apostarle muchísimo por el tema de la educación. Ese es un punto elemental que recae en el contexto del análisis que este día vamos a tener sobre este importante tema con nuestro invitado, el doctor Cristian Aparicio, director nacional de Educación Superior. Esta mañana a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos también. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, aprovecho también para invitarlos a ustedes a que participen, nos acompañen, enviándonos sus comentarios, sus preguntas, porque eso de alguna manera nos ayuda, desde luego, a reforzar y sobre todo también a darle respuesta a todas aquellas dudas que rodean el análisis de este importante tema. Así es que desde ya, bienvenidos. Recuerden ustedes, está @diálogo21, @Neto López Radio, las dos cuentas en Twitter para que ustedes participen. A ver, quisiera de alguna manera, doctor, por cierto, este día es el Día Internacional de las Matemáticas, en su conjunto y en digamos, en ese universo importante de conocimiento, ¿cuál es el estado de la educación superior? Para comenzar un poco de manera introductoria y enfocarnos en los temas que a lo mejor específicamente he mencionado. Claro, gracias, Ernesto. Hace 2 años, exactamente en marzo del 2021, hay un hito para la educación del país, con énfasis en la educación superior. Se lanza la Política Nacional de Educación Superior, que es un documento clave, estratégico, que marca una ruta de tiempos, de actores, de recursos, de acciones, planes, proyectos estratégicos, que responden a una pregunta muy importante, y es ¿qué país queremos en 5, 10, 15 años a través de la educación superior? Y lo que ocurre es que la educación superior, como ahí es donde se forman los docentes que luego van a todos los niveles, se forman todos los profesionales, las áreas técnicas, se desarrolla investigación. Entonces, definitivamente un país debe de priorizar la educación superior. Previamente no existía, digamos, esa hoja ruta, ese documento que marcara hacia dónde íbamos, y por lo tanto no existía como tal un sistema. Íbamos caminando de manera independiente, poco coordinada, en función, digamos, de lo que iba saliendo, por decirlo de esa manera, en las distintas instituciones de educación superior. Y ahora estamos transitando hacia una ruta que está articulada con los sectores productivos, principalmente, que responde a los intereses nacionales e internacionales, en donde estamos en la ruta de formar jóvenes que sean competitivos en la región y en el mundo. La política tiene varias o distintas articulaciones. Una de las principales es que al crear el Sistema Nacional de Educación Superior, se formula una serie de actores claves que están desarrollando en el día a día acciones estratégicas para fortalecer dicho sistema. Por ejemplo, durante estos últimos 2 años también hemos presentado una propuesta de ley de educación superior que está en análisis tanto de la Secretaría Jurídica como en la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa, y esta ley de educación superior, una vez se apruebe, ¿verdad?, pondrá al país en un escenario de observación de la... Actualmente es política. Actualmente es una política. Es una política, claro. Política del Ejecutivo. Política del Pero Ejecutivo. no tenemos ley.
O sí hay ley. Sí hay una ley de educación superior. Sí, claro, pero no una ley con esa visión en su combinada visión estratégica, que es la que está mencionando y la que está promoviendo el gobierno. Correcto. La política surge, ¿verdad? Por una disposición del Ejecutivo, de nuestro presidente y los titulares del Ministerio de Educación, y a esa política se le debe articular un marco legal para poderla ejecutar de mejor manera. Fíjese que, y se lo decía al inicio de la conversación extracámara, que el tema a lo largo de mi trayectoria al frente de este programa, y sobre todo también del ejercicio periodístico, el tema económico y el tema educativo han sido uno de los que más, digamos, me ha gustado, sin menospreciar el resto. Al final uno conoce de muchos aspectos que rodean, digamos, el Estado. Pero cuando hablamos de educación superior, desde luego es un punto elemental, y lo decía en la presentación del programa, es elemental para la apuesta del desarrollo de cualquier país. De hecho, el énfasis que hacen organismos internacionales siempre es a que hay plata, ¿verdad? Pero recuerden, la educación, la salud es primordial para poder hacer un despegue hacia el desarrollo, ¿cierto? Correcto, correcto. Y es que, fíjate que yo justo esta semana tuve una conversación sobre distintos modelos educativos, y existe, digamos, todo un paradigma. A mí, creo que la segunda cosa que más me gusta en la vida ha sido ser docente. La primera es ser padre. Y como docente normalmente yo les preguntaba a mis estudiantes, miren, ¿ustedes están de acuerdo cuando yo hago la afirmación de que el país necesita educación? Por supuesto que todos decían que sí, ¿verdad? Es una premisa, un paradigma aceptado que se requiere educación. Pero ¿qué tipo de educación? ¿Educación para qué? ¿Hacia dónde los vamos a orientar? Y entonces hay un sistema en Finlandia que está reconocido como uno de los mejores del mundo. Pero para llegar a lo que ahora tiene Finlandia, pasó por un análisis interno de país, un debate. Finlandia hace 40, 50 años tenía dos recursos fundamentales. La parte agrícola, fundamentalmente árboles, ¿verdad? Era un país productor de madera. Y su recurso humano. Entonces se hicieron un planteamiento de hacia dónde querían transitar, e incorporaron una serie de características de la educación con énfasis en competencias de emprendimiento y de innovación. Y producto de esa innovación y ese emprendimiento, ese concepto de desarrollar empresa, que los ha llevado al modelo que tienen ahora. Bueno, de hecho recuerdo mucho historias de esa naturaleza con el bien recordado amigo y empresario don Roberto Murray Mesa. Él me hablaba muchísimo. De hecho, su apuesta siempre fue bajo el énfasis y el modelo de Finlandia, me decía, ¿verdad? Recordando un poco eso. Pero regresando al elemento bien particular de la experiencia que se está queriendo desarrollar con esta política nacional de educación, obviamente parte de ese diagnóstico del cual nos mencionaba. Es decir, ¿no tenemos una buena educación superior? ¿O sí la tenemos? Hacer un análisis de esa naturaleza, además que bien autocrítico, ¿sí? ¿Verdad? Tan puntual, ¿no? Porque en efecto nosotros tenemos el diagnóstico, y responderlo es un tanto difícil, porque depende de la pertinencia y de la calidad, y de qué tanta demanda hay de nuestros profesionales. Se lo voy a traducir así un poco en palabras bien recogidas del ambiente normal, popular. No tenemos buena educación superior, dicen muchos, ¿no? Y yo por eso le hacía la pregunta, a su criterio, ¿tenemos una buena educación superior en el país? ¿O es precisamente esta política nacional de educación superior la apuesta por mejorar esos vacíos basados en ese diagnóstico que me hablaba? Sí. A mí me parece que de los últimos 3 años se ha ido mejorando algunos aspectos claves del desarrollo de la educación superior. Uno de ellos precisamente es que desde que se lanza la política se comienzan a fortalecer ciertas áreas. Una de las decisiones estratégicas de la política y de la dirección, por ejemplo, es priorizar las áreas STEM. Las áreas STEM es justamente matemática, ciencia, ingeniería, artes, lógica, y entonces, pero con énfasis además en mujeres, porque resulta que hay también un paradigma que pareciera de que las mujeres no son buenas en ingeniería o no son buenas en algunas áreas STEM, matemáticas, etcétera.
Desde el año pasado hicimos un gran esfuerzo para incrementar la participación de mujeres en estas áreas y resulta de que el desempeño promedio que tienen es excelente y es superior incluso al promedio de notas y de desempeño que tienen los hombres. Por lo tanto, la educación superior ha ido tomando ciertos matices y ciertas decisiones en fortalecer algunas áreas en particular. Por supuesto, una vez se tenga la nueva ley en donde vamos a transitar, y esto es clave, ¿verdad? El salto de calidad lo da el país cuando deja el enfoque de unidades valorativas y transita el enfoque de créditos académicos. Los créditos académicos es un estándar de medición que está generalmente aceptado y está presente en prácticamente todo el mundo, y las unidades valorativas es un concepto que debe tener unos 60 años y que no se había logrado cambiar hasta este momento. A ver, y este tema en particular de la integración hacia un sistema nacional de educación superior tiene varios aspectos elementales. Cuéntanos sobre el rol y digamos el diseño mismo, en la cual entendería yo es una de las muchas acciones de las cuales se tiene que desarrollar para hablar de una verdadera, para llegar a tener un marco regulatorio y una buena ejecución de una política nacional de educación superior, ¿cierto? Claro. Dentro de la política hay distintos proyectos clave que están articulados también con la ley. Por ejemplo, tenemos la primera Mesa Nacional de Responsabilidad Social o de Proyección Social. Las universidades, todas las instituciones de educación superior están obligadas por ley a ejecutar una determinada proyección social que mejore la calidad de vida de sus comunidades. Normalmente lo que teníamos eran acciones de registros documentales, de proyectos, digamos, que no representaban un impacto. Una vez se lanza la Mesa de Responsabilidad o Proyección Social, se establecen parámetros e indicadores claves de desempeño articulados con los ODS y articulados con la Agenda de Desarrollo Local, ¿verdad? La Agenda de Desarrollo País. Y esos indicadores, tenemos toda una serie de parámetros en donde se va transitando y se va midiendo qué tanto estamos incidiendo en mejorar la calidad de vida. Tenemos también una Mesa Nacional de Investigación que lo que pretende es articular un tipo de investigación académica y científica que tenga impacto en lo inmediato y que además también está articulado tanto con la visión país como con la visión de los sectores productivos. Toda acción crea una reacción. ¿Qué piensan las universidades sobre esto? Sobre este nuevo enfoque, sobre este nuevo énfasis que le quiere apostar el gobierno actual. En efecto, digamos, en la misma lógica del autor de esa frase, las CIES y el sistema estaba claro que no podíamos seguir haciendo lo mismo cada año y esperar resultados distintos. Es decir, porque eso era una locura, ¿verdad? Teníamos que impregnar una dinámica diferente para poder tener otro tipo de resultados. Y precisamente esta dinámica es la implementación de la primera certificación docente. Este año certificaremos a más de 10.500 docentes en todo el sistema de educación superior. Vamos a provocar una comunidad de docentes comprometidos, éticos, que van a trasladar ese sentido, además crítico, y que deberían de tener una vocación con mayor empatía para poder identificar cuál es esa vinculación cognitiva del estudiante y poder transmitir ese proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se integra en el aula y el profesor deja de ser el magíster dictor, ¿verdad? El que solo llega, habla, explica y se va, sino que propicia la integración de conocimientos y facilita el sentido crítico y motiva a sus estudiantes además a investigar, a ser autodidactas, a ser autocríticos y digamos promover desde el aula esa formación que no es exactamente conceptual sino que también es actitudinal. Así es, y analítica entendería yo, porque el modelo de educación que ya se implementa en algunas universidades, por lo menos que yo conozco en mi experiencia en el extranjero, es precisamente ya elaborar las pruebas de conocimiento, incluso con los libros abiertos, algo que en el pasado no se hacía, ¿no? Así es. Es decir, era limpia la mesa, el pupitre, lo que sea, y a desarrollar su examen. Hoy no se les deja los libros precisamente porque el énfasis de todo el modelo de educación ahora está basado en criterios, en análisis, más que en una respuesta memorizable, ¿no?
Correcto. Metodológicamente hablando, ¿no? Sí, los exámenes estandarizados, por ejemplo, son parte del pasado y están en el enfoque de unidades valorativas. Existe, por ejemplo, todavía docentes a nivel universitario que ponen verdadero, falso, subraye, en qué fecha y hay que poner la fecha exacta. Ese modelo, en definitiva, debe tener unos 30 años de ya no tener vigencia metodológica en el abordaje de una evaluación integral. Justamente lo que tú mencionas, desarrollar casos, resolver casos, hacer integración de equipos, ocupar eficientemente los recursos, es lo que se plantea a través del modelo de los créditos académicos. Interesante, porque esto me lleva también a una discusión cuando hablamos de la educación, de la primera educación, donde precisamente en los colegios dejan a los niños de primer o segundo grado o menos con las grandes tareas, pero al final terminan realizándolas los papás, no los niños. Correcto. Y entonces ahí como que hay cierta distorsión. Es un tema de abordaje, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Alguien me pregunta acá, don Gori Martínez, gracias por su pregunta. Algunas universidades, Ernesto, han eliminado en el proceso de graduación de profesionales el llevar a cabo una tesis. Por ejemplo, esa es otra de las grandes, discusiones que en su momento despertó, el cambiar esa metodología de no elaborar un proyecto que verdaderamente tuviese en su conjunto, una profundidad y un mecanismo de defensa, hacer un trabajo de graduación. Por eso yo le hice la pregunta al inicio, fíjese, muy interesante el tema, a mí me despierta mucha pasión el tema de la educación. ¿Cuál es el estado actual de la educación superior, verdad? Claro. Sobre lo que preguntaba la persona, la política aborda también ese análisis de cómo ejecutar el proceso de graduación. Y en efecto descubrimos, es decir, después de un debate, llegamos al acuerdo de que las tesis en grado, es decir, las tesis para optar a un grado académico de licenciatura, ingeniería o arquitectura, no eran pertinentes. Y entonces lo que se propuso era un proceso de especialización, ¿verdad?, para tenerlo como una alternativa. Y en las maestrías, algunas sí son pertinentes y otras no. Y la tesis la hemos enfocado en los doctorados, porque es precisamente el enfoque técnico de un doctor que tiene una vocación de investigación, en donde por supuesto que se necesita una tesis con todos sus protocolos, hipótesis, objetivos bien planteados y todo. Pero en el caso de los pregrados o de las maestrías, la nueva política y la nueva ley y el nuevo consenso es que se va a hacer un énfasis en especialización y no en la perspectiva técnica a través de una tesis. ¿Cómo está y sobre la pregunta también cualitativa, sobre si la educación del país es buena o no? Me parece que hay una decisión institucional, interinstitucional y gubernamental para transitar a través de la calidad, la pertinencia y la acreditación precisamente de la calidad hacia una educación superior más sólida. Seguramente no tenemos o no hemos tenido la mejor educación superior ni de la región ni del mundo, pero estamos dando los pasos y poco a poco nos estamos convirtiendo en modelo y en referentes. Ya tenemos algunos reconocimientos en Latinoamérica, por ejemplo, la política se ha reconocido, la campaña Súmate a la U, el proceso de construcción de la ley, estamos por articular la primera carrera articulada, maestría y doctorado en gestión de la educación superior, que es considerada una buena práctica también en la región. Somos los únicos que lo vamos a hacer. Estamos a punto de montar el primer laboratorio taller que va a formar a los mecánicos especialistas en vehículos eléctricos y una serie de acciones en donde Centroamérica y el mundo está pendiente de las acciones estratégicas en materia de educación superior que están tomando. Interesante ese punto que me lleva, sin duda alguna. También los estudiosos de esta materia, cuando abordamos estas temáticas, sostienen de que los países deberían de cambiar sus enfoques educativos, especialmente en el área superior, tomando como punto de referencia que deberían de ser bajo el énfasis de ser especializaciones técnicas, más que de otra forma. Por ejemplo, decía alguien,
un destacado amigo, él es salvadoreño, que da clases en la Universidad de Guadalajara, en México, y me decía, Ernesto, El Salvador debería de estar viendo lo que en otros países se hace, la enseñanza técnica, ¿verdad? Porque eso les va a permitir al estudiante, al profesional, saber de que él tiene dos caminos, y lo que más seguro debe de agarrar es el camino de ser emprendedor, de salir, prepararlos para poder colocar su propia empresa y no depender precisamente de ser empleado. Ese es el otro énfasis también que tiene. Y el otro elemento es de ser empleado, o sea, ser empleado o ser emprendedor. Esos eran los dos énfasis que me decía que debería de tener. Claro. A mí normalmente me preguntan, justo cuando estamos impulsando la campaña Súmate a la U, y me hacen una pregunta que como sistema la estamos tratando de responder. ¿Educación superior para qué? Es decir, yo ingreso a la universidad, no sé exactamente si es mi vocación, si es lo que quiero, si será pertinente mi participación, si tengo competencias para lo que quiero estudiar, porque además el análisis que se hacía anteriormente, hoy lo estamos modificando a través de un curso preuniversitario, pero llegaba uno a la universidad, mira, quiere estudiar Derecho. Ah, no, mire, ya no, mejor quiero estudiar Comunicaciones. Y no te decían nada, es decir, te inscribían donde se te ocurría inscribirte sin hacer un análisis previo de competencias, ni de enfoque, ni de pertinencia, ni de nada. Y entonces, cuando los jóvenes me preguntan, ¿educación para qué? Yo trato la manera de dar una respuesta con múltiples elementos. Y el primero es una educación para que a través del conocimiento, a través de la información, a través de la cultura, a través de las relaciones, del networking que se establece en las universidades, mejorar la calidad de vida. Pero además de mejorar la calidad de vida a través del conocimiento, incidir en que se mejore la calidad de vida de la familia y de la comunidad. Pero además que tengan la opción, si alguien me pregunta, mira, y entonces todos los jóvenes deben de ir a educación superior, todos. Y entonces el paradigma de que se debe de resolver la problemática y van a mejorar su calidad de vida y tendrán mejores ingresos, mejores rentas a través de la educación superior, no es cierto. No es cierto. Hay jóvenes que pueden dedicarse a una área técnica, hay otros jóvenes que pueden dedicarse a la academia, hay otros jóvenes que pueden dedicarse a la formación continua o a la educación no formal. A ver, pero esto pasa entonces porque el joven estudiante debe de ser orientado previo y preparado para entrar en esa carrera, ¿no? Es correcto. Si solo lo metemos, por ejemplo, sin ninguna orientación, la probabilidad de fracaso es muy alta. Desde ahí debe de partir una política nacional de educación superior, sabiendo de que va a recibir en su conjunto la aspiración de un joven que añora ser profesional con un título universitario, pero que sepa hacia dónde va y para qué va. Claro. ¿Es eso? ¿Qué quiere hacer al salir de la universidad? ¿Qué quiere emprender? ¿Qué competencias va a certificar? Y eso precisamente parte de ese diagnóstico que de la política se ha propuesto del curso preuniversitario. ¿Qué significa esto? Llega el joven a sus último año de bachillerato y entonces desde ahí se comienza a cuestionar, primero, ¿quiere o no quiere ir a la universidad? Segundo, ¿puede o no puede ir a la universidad por razones logísticas, financieras? Desde la dirección y desde la política hay todo un sistema nacional de becas que se está proponiendo, articulado desde lo público y lo privado, precisamente para facilitar, porque muchas veces en la campaña, la campaña se llama Súmate a la U, pero súmate ¿cómo? ¿Cómo hago si vivo a X cantidad de kilómetros de la universidad, si no me puedo desplazar, si no tengo los recursos, si no tengo cómo pagarla, si no alcanzó el cupo en la oferta pública? Entonces hay una decisión también para invertir a través de becas. Pero luego de eso, entonces los jóvenes van a participar en la universidad, en cursos que se van a dar probablemente en línea o los fines de semana, para conocer de la universidad, conocer de educación superior, conocer de su carrera, hacer test especializados a nivel vocacional para saber si tienen también la vocación, la decisión y la competencia para incorporarse a esas carreras. Y durante todos esos meses de formación también se les van a dar, si el joven quiere estudiar ingeniería, pues se le dará algún elemento de lógica. Si quiere estudiar algo con énfasis en lectura, pues se le darán competencias para mejorar su lectura comprensiva, etc. Ok. Esto pasa por el abordaje también que debe de tener como antesala.
y es una buena educación primaria y una buena educación básica. Un televidente acá nos dice, Ernesto, pero ¿cómo vamos a tener buenos profesionales cuando llegan a la universidad si vienen de escuelas rurales que incluso no tienen a veces ni pupitres, ni las condiciones, ni mucho menos el estudio pertinente para poder llegar a la universidad? Me parece que es un punto elemental en esto también. ¿Cómo llega de preparado, verdad? O cuál es digamos, el coeficiente educativo que lleva, ¿no? Claro. Ese es otro elemento también importante, ¿no? Voy a hacer desde luego una pausa y... no, todavía no, me dicen que tenemos 2 minutos más. Entonces, ese es un punto elemental en todo esto, ¿no? Claro. Este gobierno le ha dado énfasis, por ejemplo, a la primera infancia, mucho énfasis. Hoy con la nueva ley. Sí, y hay un abordaje integral para la formación, la estimulación temprana, los aprendizajes tempranos, los entornos protectores, etcétera, que es fundamental. Es decir, los primeros 1000 días de un niño son cruciales para el resto de su vida. Y esos 1000 días, si no hay una orientación hacia las familias para que puedan estimularlos, puedan nutrirlos correctamente, puedan tener un énfasis en la lactancia materna y en una serie de cosas, unos 80 ítems, un checklist que se deben de resolver y que se están promoviendo desde la ley y la política a favor de la niñez, es poco probable que si no se atienden a estas áreas, el niño o la niña sean exitosos en el resto de su vida, ¿verdad? Esos días son fundamentales. Pero además, desde educación superior, como es donde se forman a los profesores, la política plantea una formación integral precisamente para ese docente que va a ir a la zona rural o que va a ir a la escuela pública. Y la escuela pública, a pesar de que se están haciendo unos grandes esfuerzos y una inversión histórica, es posible de que siempre hayan algunas deficiencias logísticas, metodológicas, pero desde algún lado se debe de iniciar. Y desde educación superior nuestro compromiso es formar a los docentes que van a tener esa empatía y esos elementos metodológicos para abordar de mejor manera a los estudiantes. Sí, porque eso la pregunta la hacía Edgar Martínez, decía, ¿de qué sirve todo eso si las escuelas rurales no tienen ni agua, luz eléctrica ni mobiliario? Y como usted bien lo decía, pues la parte de infraestructura y la parte de la enseñanza es básica también para saber cómo llego yo a establecer una carrera universitaria. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos también, ¿qué es lo que verdaderamente podemos combinar, relacionar entre lo que es la formación de la educación de educación superior frente a lo que el mercado también está exigiendo? Porque hoy deliberadamente pueden haber muchas carreras, ¿no? Y así las tienen las universidades. Pero las necesidades del mercado son, digamos, como bien características, ¿no? No nos perdemos. La tecnología, por ejemplo, ¿verdad? La informática, la robótica, ¿verdad? Claro. El marketing, son de alguna manera carreras que están predominando en el mercado, ¿verdad? Como en el pasado fue la medicina y otras que están por ahí. Vamos a hablar de esos enfoques también que están haciendo, o de ese rol que están haciendo las universidades frente a las necesidades del mercado y la formación que están haciendo con sus estudiantes. ¿Parece? Vamos a la pausa, ahora sí, 6:58 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el doctor Cristian Aparicio, director nacional de Educación Superior, y estamos haciendo una lectura basada en el principio de la Política Nacional de Educación Superior que maneja el actual gobierno y sobre la necesidad también de poder acoplar metodologías, nuevos modelos de enseñanza en la formación ya para profesionales. Y hemos hecho un abordaje desde el punto de vista de la necesidad que en el país exista una ley de educación superior ajustada a esa misma visión. Pero hablábamos en su conjunto también de la necesidad de evaluar el tema privado, es decir, las universidades. Alguien decía allí, de los que nos escriben, Ernesto, pero también en el país hay muchas universidades y pareciera ser que se está viendo las carreras abierta y siniestramente, de manera que estas están siendo comercializadas y no con un enfoque técnico como el que tú mencionabas. Alguien me decía, estoy recogiendo un poco el espíritu de lo que yo planteaba la vez anterior. Claro. Es decir,
¿Para qué estamos formando los profesionales hoy en día? ¿Para ser empleados o para ser emprendedores? Uno. Dos, ¿el mercado los asume así? ¿O qué es lo que está pidiendo el mercado? Correcto. Fíjate que nosotros estamos transitando de ser un sistema de educación superior proyectivo a ser un sistema de educación superior prospectivo. ¿En qué sentido? Fácilmente podríamos decir, bueno, en los próximos 3, 4, 5 años vamos a tener esta demanda de psicólogos, abogados, administradores de empresas, relaciones internacionales, etc. Y entonces anteriormente se planificaba de esa forma, se hacía la proyección en función de la demanda tradicional, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora a través de la prospectiva? Entonces nosotros definimos no solo lo que va a ocurrir, sino que incidimos en ese futuro a partir de las carreras que el país necesita, como lo que te mencionaba, de las áreas STEM, de laboratorio, taller con énfasis en vehículos eléctricos, pero además qué está ocurriendo en el mundo, qué están investigando, qué están enseñando, qué están difundiendo. Y entonces a partir de eso estamos elaborando todo un concepto de las carreras del futuro, que precisamente son STEM, son robótica, son temas vinculados a Bitcoin, a FinTech, a Big Data y una serie de elementos que no son tradicionales, pero que además desde el ejercicio de las universidades privadas es posible que no sean sostenibles, ¿verdad? Que no puedan sostenerse porque sean carreras demasiado costosas. Pero entonces estamos haciendo una alianza desde la educación pública y privada para propiciar esa carrera y que también el Estado, digamos, asuma un compromiso de becas o de subsidio o de intervención para poder garantizar estas áreas de conocimiento, ¿verdad? Y que la población pueda tener acceso. ¿Qué hacemos? Pregunta alguien ahí. ¿Qué hacemos con tanto profesional que sale graduado todos los años? En efecto, todos los años se gradúan personas que cometieron un error de origen y que es el error que debemos de corregir. Y es precisamente que estudian A o B carrera con un criterio bien interesante, que justo haciendo un diagnóstico lo encontramos. Bueno, ¿esto tiene o no tiene matemática? No tiene, eso estudia, ¿verdad? Eso es uno de los principales elementos en la toma de decisión de una carrera. Siendo demasiado honestos para tratar el tema, sí es mucho, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues no tiene matemática, eso voy a estudiar, ¿verdad? Y entonces, la pertinencia, la articulación con la demanda laboral, con los sectores productivos, entonces ahí se origina un problema. Justamente nos estaban solicitando una serie de perfiles de enfermeras que manejaran inglés, con énfasis en pediatría, en geriatría, en atención, en primeros auxilios, una serie de perfiles. Y entonces no habían. Hay algunas especialidades médicas que no hay algunas ingenierías que no las tenemos, algunos técnicos que tenemos pocos, algunos tecnólogos, y entonces el asunto no es que no hayan empleos, sino que no se ha afinado esa formación en función de los sectores productivos y no se ha hecho perspectiva en un campo ni en el otro. Es decir, ¿cómo vamos a propiciar que venga, por ejemplo, inversión en tecnología si no tenemos los perfiles? ¿Y qué ocurre primero, la inversión en tecnología o la formación de profesionales? Seguramente la formación de profesionales. ¿Y por qué un joven va a estudiar algo de lo que no hay demanda en este momento? Porque eso es bien arriesgado. Por ejemplo, ahorita vamos a formar mecánicos y no hay la suficiente planta, digamos, de vehículos eléctricos en el país. Probablemente ahí, ¿verdad? Es muy poco. Pero esos chicos van a transitar en esa ruta de formarse precisamente porque hay una decisión de país. Y la decisión de país son las energías renovables. Y la decisión del mundo son las energías renovables, las energías alternativas. Y entonces, ¿cómo afinar eso? Es uno de los retos del sistema y de la política. Es interesante, subyace entonces el tema de la nueva currícula, bajo ese enfoque de la nueva Política Nacional de Educación. O sea, una currícula que verdaderamente esté ajustada a las necesidades de mercado. Correcto, pero que además, lo que decíamos, la educación ¿para qué? Si es una educación para formar empleados o para formar profesionales que no se van a incorporar a sus áreas, entonces ahí surge una duda, ¿verdad? Que es válida. Pero si vamos a desarrollar una educación que forme en habilidades blandas, en finanzas,
en economía, a mí la palabra de el tema de emprendedores, a mí sinceramente no mucho me gusta, que formen empresarios, y llamémosle como lo que van a hacer, empresarios, ¿verdad? Debemos de formar una cultura empresarial y certificar las competencias precisamente para esa ruta. Ok, alguien dice acá, si no hay una investigación, no habrá una verdadera... Quiero ver que están corriendo mucho, acá está. Aquí está. Si no hay investigación, dice, no puede haber una eficiencia profesional, Ernesto. Esa eliminación del proceso de graduación como tesis, creo que también vino a dañar muchísimo. Quien no investiga no aprende. Si no se fomenta las investigaciones de cátedra, al fin y al cabo de cada ciclo prácticamente no se está haciendo nada en el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario, dice un televidente también. Claro. La investigación se ha establecido como un eje transversal, es decir, los jóvenes deben de investigar, los docentes deben de investigar, las autoridades, todo el mundo debemos de hacer un ejercicio para producir conocimiento y tener los elementos técnicos, esas técnicas de investigación precisamente para aplicar el método científico de manera transversal en la vida, en la cátedra, etc. Pero la decisión del sistema es establecer una investigación científica y académica que corresponda y que se vincule a la proyección social, al desarrollo, al mercado productivo, al sector productivo y a la estrategia gubernamental. Y entonces todas las instituciones de educación superior, en el marco además de la nueva ley, se va a establecer a nivel presupuestario un porcentaje específico para ese tipo de investigación. Y entonces vamos a dinamizar esa economía naranja, esa innovación, estamos ya poniendo, digamos, las bases para tener un país más innovador a través de las patentes, de los registros de propiedad intelectual, y ese es un compromiso que se ha asumido como sistema, precisamente en función de la investigación. ¿Las universidades están conscientes de ese nuevo enfoque al que deben de apostarle o están bajo la lógica de ver, y voy a mencionar así, perdón, en términos comercialmente hablando, la educación superior? No, las universidades, creería que la gran mayoría, probablemente una o dos, no estén en esa lógica, pero la mayoría están conscientes que este proceso, primero, es ganar-ganar. Es decir, hay una decisión de incorporarse en el marco de la política, de la nueva ley, de los nuevos mecanismos, porque todos ganamos. Justo acabamos de hacer una visita a Houston, y nos encontrábamos con salvadoreños en el exterior promoviendo la campaña Súmate a la U, y resulta de que los salvadoreños en el exterior están interesados en asumir la oferta académica local. En Centroamérica hay interés por asumir la oferta académica local. Cuando hicimos el anuncio de la nueva carrera de maestría y doctorado, nos escribieron universidades de Centroamérica y nos dicen, mira, nosotros queremos ser parte de la primera cohorte de esta maestría y doctorado. Entonces, me parece de que todo el sistema tiene una muy buena voluntad para hacer una autocrítica y dar un salto de calidad hacia un sistema más sólido. Alguien pregunta acá, ¿las especializaciones son un ejemplo de progreso? En la educación es mucho más útil que en el ámbito laboral, dice. No le entendí la pregunta, pero también acá dice, las especialidades en las universidades se ha vuelto también comercial, porque lo que hacen es prolongar tiempos de estudio, para lo cual esto no es gratis, dice. Bueno, pero eso ya es un enfoque más de indagación, de investigación, cuál es el papel que cumple desde el punto de vista de la ley. Y creo que bajo esa naturaleza es que también debe de existir un marco regulatorio, ¿no?, que establezca parámetros de cómo enseñar y a qué costo enseñar también, porque la educación, alguien decía, la educación acá en el país no es tan barata, ¿no?, si la comparamos con otros países. Pero fíjate que ese es un paradigma además que tenemos. ¿Sí? Nosotros, El Salvador tiene la educación privada, de las educaciones privadas más baratas de Latinoamérica. ¿Sí? Formarse en El Salvador es mucho más barato que formarse en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, y el tema además, ese asunto que yo creería que es un tema
que es fácil, digamos, plantearlo de que la educación es comercial o que es un asunto estrictamente de empresa privada, etcétera. Yo creería que debemos de transitar de ese paradigma y plantearnos de que la educación o la universidad es una instancia que certifica competencias, claro, que brinda competencias y las certifica. Y esa certificación, cuanto mejores competencias hayan, que además, por lo tanto, se necesita pagarle bien al docente, hacer investigación, tener buenas alianzas, buena internacionalización, no es barato, ¿verdad? Y las universidades privadas, en particular, una de sus fuentes principales de financiamiento, y en algunos casos la única, es precisamente el arancel, la mensualidad que cobran. Entonces, es necesario, ¿verdad?, estar conscientes de que si voy a incorporarme a la educación privada, voy a pagar por esas competencias y por esas certificaciones que deberían de facilitarme la incorporación en el mercado laboral o darme las competencias para que desarrolle mi empresa. Y entonces no es un costo, ¿verdad?, no es un mal gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo. Dice acá Armando Montano, buenos días Ernesto, algunos profesores en escuela y colegio no tienen la vocación para poder orientar, enseñar a quienes en su momento van hacia la universidad, y desde ahí comienza, dice acá, desde ahí comienza la responsabilidad de los padres también, no solo dejar de que, yo quiero que mi hijo estudie, creo que eso es lo que quiere decir, que mi hijo estudie, yo no le voy a imponer una carrera. Y a veces también los niños están más entretenidos en otras cosas, pero lo que necesitan es una orientación. Primero, de los padres, y segundo, de un profesional, que debería de darlo también la educación, ¿no? Claro. Normalmente nosotros planteamos de que la primera educación es en el hogar y que los padres son responsables de esta orientación, pero lo que ocurre es que de repente muchos padres tampoco saben cómo orientar, o muchos padres no transitaron por educación superior y no conocen de cómo funciona. La educación superior además es un tema bastante complejo, entonces precisamente por eso es que desde el sistema se ha implementado este proceso del curso preuniversitario para que ahí se puedan abordar y gestionar estas dudas y que se pueda colocar a la persona de manera más eficiente, más oportuna y más pertinente en las distintas carreras de la oferta que estamos difundiendo a nivel técnico, a nivel de grado, a nivel de posgrado. Ahora, aquí me preguntan sobre el cierre de la Universidad Monseñor Romero, dicen, en Chalatenango. No hay ninguna intención de cierre, no se ha desarrollado, digamos, ni se ha manifestado ningún proceso de intención de cierre. Lo que ocurre es de que hay algunos elementos que desde nuestra perspectiva no se han estado cumpliendo con los requerimientos y requisitos mínimos de ley de parte de esta institución de educación superior. Todos los días, de los últimos 3 años, hemos tenido quejas prácticamente todas las semanas de los estudiantes sobre el abordaje administrativo y el desarrollo de las cátedras. Y entonces lo que no vamos a permitir, ¿verdad?, es que las universidades o las instituciones de educación superior vulneren los derechos de los estudiantes, no den los servicios ofrecidos, incumplan con los acuerdos con los estudiantes, y por lo tanto a la Universidad Monseñor Romero se le ha limitado el nuevo ingreso en este ciclo académico 1-23 hasta que resuelvan esos problemas de fondo y de incumplimiento de la Ley de Educación Superior. Aquí nos dice otro televidente, felicidades a tu invitado Ernesto, conoce muy bien el tema, se ve que está bien preparado. Pregúntale lo siguiente, ¿cómo puede haber una buena educación superior si a veces también el docente no está preparado para entrar a ese modelo de educación que hoy en día el mundo está exigiendo? Muy interesante. Sí, muy bueno. Y precisamente para garantizar eso, estamos haciendo la certificación docente, que es un curso, ¿verdad?, en donde se le traslada al docente determinadas competencias que nos interesa, pero que además se evalúa si tiene los elementos metodológicos, si tiene las características, digamos, de empatía, si es un profesional ético, si es un profesional que responde a la política nacional de educación superior, si responde a la naturaleza de las CIES, si conoce la estrategia global de país en función del desarrollo, si hay un compromiso en función de los ODS, si hay una actualización, si tiene un sentido innovador. Hay varios ítems que se van a evaluar y a partir de ahí se determina qué profesores deben o no estar impartiendo clases en educación superior. Aquí cuestionan un poco el tema de las matemáticas y dice un televidente,
Ernesto, el tema de las matemáticas, la física, la lógica y otras materias que representan un miedo para cualquiera, son muy importantes a la hora de poder discernir, a la hora de ser creativos para poder buscar nuevas investigaciones y mejores investigaciones. Ahora, esto pasa, me dice, porque realmente hoy en día se han perdido el énfasis para estas materias. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador tenía esos famosos cursos de talento y creo que ya no se dan, ¿verdad? Es más, dice, él critica un poco el poco presupuesto que a la Universidad de El Salvador se le ha dado, que es la Universidad del Pueblo. Primero, digamos, todo el tema de matemática, desde educación superior, nuestra labor, por ejemplo, con la formación inicial docente, es precisamente cambiar algunos paradigmas. Un dato muy importante es que, por ejemplo, las niñas a los 5 años abandonan las áreas STEM y abandonan además la matemática. Los niños quizás se tardan un poquito más porque culturalmente asumimos que un niño debería de ser, en términos generales, mejor en matemática. Y es una cosa que lo tienen los profesores, los padres. Entonces gestionar esas habilidades STEM en los primeros años es bien importante, y nuestra orientación con los docentes es precisamente que deben de promover que la matemática debe de ser entonces no solo desde un abordaje teórico, sino que de un abordaje aplicado desde el juego, desde el conocimiento, digamos, de la matemática como desde un sentido lúdico, digamos. Entonces, ese paradigma estamos tratando de cambiarlo, ¿verdad? Para que la gente no le tenga miedo, aprovechando que es el Día Internacional de la Matemática. Precisamente la matemática no es un monstruo, ¿verdad? Sino que es algo, es una ciencia en donde se puede aprender, donde se puede uno divertir, donde uno puede jugar. Y con el tema de los presupuestos, fíjate que todo esto es relativo. Es decir, uno puede hacer mucho con poco o poco con mucho. Eso dependerá de la capacidad de gestión que se tenga. A ver, acá tengo la última pregunta de Morena Campo. Nos dice, ¿por qué es selectiva la entrada a la Universidad Nacional? Si vas de un colegio privado, cuesta entrar y le dan prioridad al que va de escuelas públicas. No sé necesariamente si eso es así, ¿verdad? Sí. Yo entiendo de que es un asunto más bien de puntajes en el proceso de ingreso y ingresan los que mayor puntaje sacan, ¿verdad? Pero si fuera así, me parecería de que responde, ¿verdad? No sé si eso lo hace la Universidad de El Salvador, pero responde seguramente a una política desigual para lograr la equidad. Y entonces probablemente la persona que viene de una escuela pública requiera un determinado acompañamiento que la persona que viene del sector privado es posible que tenga un poco más de condiciones para poderse incorporar en educación superior privada. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecerle, doctor Cristian Aparicio, el que nos haya acompañado y nos haya dado un diagnóstico que creo que ha sido meritorio tenerlo desde el punto de vista de cuál es esa política nacional de educación superior, la necesidad de ser respaldada con una ley que no está más que solamente planteada en la Asamblea Legislativa, no se ha aprobado. Y sobre todo también sobre aquellos aspectos medulares que debe de tener una proyección de desarrollo de un país basado en una buena educación superior. Y yo creo que ahí es donde está, digamos, la mayor parte del énfasis para mejorar nuestra educación superior y sobre todo tener buenos profesionales que salgan a la actividad productiva, a sumarse y no a ser precisamente dependientes de ese mismo, ¿no? Claro. Modelo. Sí. Productivo. Fíjate que justamente vamos a un proceso que le hemos denominado conversaciones significativas, porque es que los jóvenes admiran a determinados personajes, ¿sí? Por ejemplo, que no nos interesa que los admiren, sino que... Hay que decirlo con nombre y apellido, artistas que a veces incultamente, pues... Claro. Impactan en los jóvenes. Así es. Entonces nos interesa que admiren y que su aspiración, por ejemplo, sean algunos profesionales que conozcan las historias. Por ejemplo, tú, Ernesto López, ¿qué decisiones de vida, qué esfuerzos tuvo que desarrollar durante toda su vida para estar acá?
Entonces, eso no lo conoce. Probablemente tú tienes invitados y conversan y generan opinión y todo, pero poca gente podrá conocer la historia, que seguramente es muy interesante, pero no la conoce. Entonces, los chicos que están estudiando comunicaciones seguramente pueden aspirar a transitar determinada ruta a través del esfuerzo, de la dedicación, de la innovación, para lograr cosas importantes. Entonces, este proceso de las pláticas significativas o las conversaciones significativas es precisamente para que conozcan historias de vida de profesionales que están en distintos ámbitos. Qué bueno, sí. Recuerdo que en su momento hubo también otro proyecto, lo he perdido ahorita, pero sí lo hubo. Creo que se llamaba El País que Queremos, creo que así se llamaba, ¿verdad? El País que Viene es un proyecto. Ok, pero anteriormente había ese, el país que Queremos, algo así, que lo promovían varias instituciones. Bueno, gracias, doctor, por habernos acompañado. Le agradezco muchísimo nuevamente y espero que sea más adelante que sigamos compartiendo estos y otros temas importantes para el país. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Cuando regresemos, vamos a continuar con nuestra segunda parte del programa. Nos acompaña el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, el ingeniero Javier Milián, con quien vamos a hablar acerca del proceso de modernización que tiene esta institución, que tiene muchos años de estar operando en el país. Y vamos a hablar precisamente de todo ese trabajo institucional y los proyectos de cara al presente año. Eso será en cuestión de segundos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a darle la más cordial bienvenida al ingeniero Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, que nos acompaña esta mañana y con quien vamos a hablar acerca de las proyecciones que tiene esta institución, que marca un hito importante en la historia del país, sobre todo por todo ese enfoque a la cual tiene el juego y sobre todo también de la beneficencia, como bien lo dice su palabra de nombre. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Qué gusto tenerlo acá. Buenos días, Ernesto. Un gusto de verdad poder estar nuevamente acá en tu programa. Un saludo a cada una de las personas que nos está viendo a través de Diálogo con Ernesto López por Canal 21 y todo el grupo Megavisión. Así que, nada, estamos aquí a la orden. A ver, comencemos un poquito conociendo cómo está la institución, cómo cerró su ciclo de venta, de promoción, de valores que sin duda alguna tiene esta institución, que ya cumplió recientemente 152 años, una de las más antiguas que tenemos sin dentro duda de la administración autónoma. Es una institución de las más longevas que forma parte del Ejecutivo y sin duda estamos muy, pero muy contentos. Particularmente la semana pasada se llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios a los billeteros de 60 años para arriba. Por primera vez en la historia de la lotería, el programa de beneficencia está beneficiando de manera directa a los agentes billeteros. Así que muy contentos porque estamos cumpliendo promesas que se les habían hecho. En la medida nosotros podemos incrementar la facturación de nuestros productos, en esa medida también podemos apoyar el tema de beneficencia y también particularmente a los billeteros. Y ahora por primera vez pues estamos apoyándolos de esa manera constante. Es decir, no solo es esa entrega, sino que durante todo el año se les va a hacer este tipo de entregas a los billeteros de 60 años para arriba. Es decir, estamos hablando de arriba del 50% de todos los billeteros registrados que forman parte de la familia de la lotería. Es importante destacar que uno de los grandes, digamos, eslogan o apuestas que tiene, o bandera que tiene la institución, es destacar que es un juego seguro, responsable y transparente. A ver, para poder, voy a contextualizar un poco, y es que durante los últimos 10 años, antes de esta administración, la lotería era crónica de una muerte anunciada, venía cayendo su facturación, pero en picada. Cuando comenzamos esta administración, bueno, para poner datos, los números son fríos y son exactos. En los últimos 10 años, la facturación de lotín, la facturación promedio de venta anual de lotín anduvo alrededor de los 2.5 millones de dólares. Ahí tenemos la gráfica, creo. Hay algunas gráficas. ¿Sí? Esa es facturación anual de lotín. Sí.
ahí pueden ver del 2009 al 2018 más o menos. Anduvo en promedio, por los 2.5 millones de dólares. Desde ese momento, cuando asumimos la administración, hasta este momento, cerramos el año pasado con 8.6 millones de dólares la facturación del OTIN. Es decir, de 2.5 millones de dólares anuales promedio a 8.6. Y este año llevamos tan buena proyección que posiblemente no. Ciertamente vamos a superar los 12 millones de dólares anuales de facturación en el OTIN. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve pues básicamente para incrementar el porcentaje de aportación en el tema de responsabilidad social corporativa, en el programa de beneficencia, en el lenguaje técnico mundial del rubro de juegos lotéricos se le llama buenas causas, nosotros le llamamos beneficencia acá en el país. Es para apoyar directamente el tema de beneficencia y lo podemos ver en los últimos 2 años antes de esta administración. La beneficencia se había suspendido. La Lotería Nacional de Beneficencia no hacía beneficencia. Y antes de esos 2 años, los días activos de beneficencia eran en promedio 15 al año. El año pasado cerramos con 136 días activos de beneficencia, en el cual fueron beneficiadas más de 80,000 personas, en diferentes rubros, desde jóvenes a los que se les brinda equipaje para uniformes, bajo el concepto del pilar de prevención de violencia, hasta las diferentes brigadas médicas que se han llevado a cabo a nivel nacional. Es decir, estamos apoyando diferentes aspectos, estamos apoyando el deporte también, en un convenio de cooperación interinstitucional, en coordinación con la gran visión que tiene el presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele. El año pasado, por ejemplo, aportamos arriba de 250,000 dólares solo para el deporte a través del INDES. Para este año superamos esos números y andamos casi por los 600,000 dólares de aportación, tanto para las diferentes especialidades de deporte que maneja el INDES, como también una participación que vamos a tener o una aportación que vamos a tener con respecto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ok, va a haber una dedicatoria también ya. Sí, correcto. Vamos a tener el mes de junio es el mes del deporte, claro. todo ese mes los sorteos van a tener dedicatoria al deporte. A ver, el OTIN, que es un juego inmediato para ganar, ¿sí? Sí, correcto, es la lotería instantánea. Lotería instantánea, ¿está superando un poco al billete tradicional de comercialización o es equitativo? Hablemos un poquito de ese comparativo. Voy a hacer una pausa, porque la están pidiendo, claro. Son las 7:32. Regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Supera el OTIN, el tradicional billete de lotería? La facturación del año pasado, por ejemplo, la facturación de la lotería instantánea la llevamos a alrededor de los 36.6 millones de dólares y el LOTIN o lotería instantánea anduvo alrededor de los 8.6. Comparándola con el año anterior, de los 36.6 del año pasado, el año antepasado anduvo en 33 millones. Y el OTIN, que estuvo el año pasado con 8.6, el año anterior anduvo por los 6.1 millones. Entonces, para que poder transmitirle a la gente cómo hemos venido con un crecimiento sostenible a través del tiempo y en el cual estamos manteniendo esa curva de crecimiento para con nuestros 2 productos. Sin duda alguna, el producto del OTIN tiene un mayor potencial y es el que está creciendo de manera exponencial con respecto al otro, ¿verdad? ¿Podemos hablar de la lotería? ¿Está solvente? ¿Está fuerte? La lotería hoy en día, la lotería es una empresa del Estado cuyo objetivo es obtener fondos. Es autónoma, cuyo objetivo es obtener fondos para contribuir a lograr los fines del Estado. Es decir, lo que conocemos en una empresa normal como utilidades, la lotería, esas utilidades son las que utiliza para poder llevar a cabo beneficencia, ¿verdad? Es así como hemos pasado de
de los 2 años anteriores, 2017 y 2018, en que no se hacía beneficencia. Hoy en día andamos arriba de $1 millón solo en el tema de beneficencia, la aportación que se está haciendo para apoyar a la ciudadanía en diferentes temas, ¿verdad? Reúne todas las condiciones pertinentes para seguir creyendo de que todos los procesos son transparentes. Eso lo decía yo anteriormente, sobre todo por algunos procesos de acreditación que ha tenido, ¿no? Sí, de hecho, gracias a este buen trabajo que se ha hecho, es un fenómeno en realidad, es un fenómeno internacionalmente en el rubro de loterías. Lo que está sucediendo en El Salvador es todo un fenómeno digno de estudio. Es decir, ese incremento en la facturación de manera exponencial que estamos teniendo en Lotín, el hecho que hemos podido llevar a cabo un proceso de modernización en el cual ya implementamos las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea en un tiempo récord. Ningún país de Latinoamérica lo ha hecho tan rápido y de manera tan eficiente como lo hemos hecho en El Salvador. 18 meses nos tardamos para poder implementarlos. Tener una nueva ley orgánica de la institución en 2 años, también tenemos ese récord a nivel de toda Latinoamérica. Ningún otro país lo ha podido hacer en tiempo récord como nosotros, en 2 años, y eso nos ha permitido el reconocimiento internacional por el trabajo eficiente que se ha llevado a cabo. Y el año antepasado se le reconoció ese trabajo a la Lotería Nacional de Beneficencia a nivel internacional, y se nos brinda la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías de Estado. Esto no termina ahí. También formamos parte del comité ejecutivo de la World Lottery Association, y eso nos permite estar dentro del top de loterías a nivel mundial en cuanto a crecimiento en porcentaje. Y eso nos ha permitido, hace un par de semanas tuvimos la buena noticia de que por pertenecer a ese top de loterías a nivel mundial, por ese crecimiento que hemos tenido, se nos está brindando la oportunidad de certificarnos nivel 2 en el tema de juego responsable. Es decir, el proceso que debe seguir toda lotería es primero incrementar su facturación, claro, luego incrementar también sus planes o sus proyectos o programas de beneficencia, pero el tercer componente que es fundamental también para volver a la lotería o llevarla a otro nivel es el juego responsable. Es decir, no solo se trata de ganar dinero, sino cómo se gana el dinero también, ¿verdad? Y es en ese sentido que se nos está brindando la oportunidad, la World Lottery Association, en reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, nos está brindando esa oportunidad. Para contextualizar, en toda Latinoamérica, de más de 60, 70 loterías que tenemos de Estado, entre loterías de Estado, ¿por qué menciono tantas? Porque, por ejemplo, en Argentina las loterías son por provincias, son 23 provincias, son 23 loterías. Entonces, en toda Iberoamérica, mejor dicho, o en Latinoamérica, vámonos a Latinoamérica. En Latinoamérica, de más de 60 loterías que tenemos, solo 6 loterías tienen certificación nivel 2 de juego responsable. Ahora nosotros vamos a hacer la 7ª en toda Latinoamérica, de alrededor de 60 y tantas loterías. Vamos a hacer la primera lotería certificada a nivel 2 en juego responsable de toda Centroamérica. Ni México tiene este tipo de certificación. Nosotros, El Salvador, vamos a ser los primeros que vamos a tener en la región, vamos a tener esa certificación. Solo loterías como la de Uruguay, Brasil, algunas cuantas de Argentina, Chile también tienen esta certificación, luego nadie la tiene. Entonces, el buen trabajo que estamos haciendo se estaría coronando con este factor de calidad, que es el juego responsable. Entonces tenemos una lotería modernizada, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte que en unos meses vamos a tener otra buena noticia, espero poder darla por acá también. Bueno, con gusto, el arranque de la lotería electrónica, que eso se va a llevar a cabo a través de un convenio de cooperación internacional con el gobierno de Canadá, a través de la Cámara de Comercio canadiense. Así que esperamos ahí por el mes de junio estar arrancando ya operaciones de la lotería electrónica. Durante todo este tiempo hemos estado poniendo a punto la operación, ¿verdad? A ver, y este énfasis que va a tener con esta actividad centroamericana de deportes, que creo que es un realce que debe darse, y creo que en este caso colocar a la lotería también como un aliado
le va a ser de mucho, digamos, beneficio, ¿no? Sin duda alguna, nosotros... Se van a dedicar a los sorteos todo el mes, porque creo que Claro, son como 2 o claro. 3 semanas, 3 semanas creo que son. El ¿verdad? año pasado iniciamos con De esta... los Juegos Centroamericanos. con esta articulación con el INDES, en donde todo el mes de junio, que es el mes del deporte, Sí. se llevaron a cabo diferentes dedicatorias. En cuanto a la lotería tradicional, también tuvimos una edición especial de lotería instantánea o lotín dedicada al fútbol playa. En este año también vamos a continuar con estos sorteos el mes de junio dedicándoselos al deporte. Pero también tenemos otras actividades que se van a anunciar en su momento, en donde vamos a estar brindando ese apoyo y esa colaboración para fortalecer todo este tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También me gustaría mencionar que la próxima semana, por ejemplo, vamos a estar en Brasil, ya que se va a llevar a cabo tenemos reunión de junta directiva de Cibelae y también de la World Lottery Association, y vamos a tener un seminario de juego responsable en el cual vamos a tener participación, y es parte de lo que vamos a comenzar a implementar dentro de la Lotería Nacional de Beneficencia, con capacitaciones para todo el personal sobre el tema de juego responsable. Ahora, este tema de juego responsable busca, digamos, limpiar y despejar toda duda que puede haber alrededor de lo que significa estar en participando en un juego, ¿no? Sí, a ver, el tema de juego responsable tiene que ver mucho con temas de juego patológico. Hay ciertas señales como gente que tiene preocupación por jugar, ¿Sí? La necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado, ¿verdad? Mientras se juega, el fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego, la inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego. Hay diferentes señales que tienen algunas personas con problemas de juego, y es ahí donde nosotros ahora vamos a implementar este componente para poder practicar juego responsable. Es decir, vamos a capacitar no solo a nuestro personal, sino a los agentes billeteros y también a los kiosqueros para poder apoyar a estas personas. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos un poco los planes y acciones, creo que de manera concreta, que se plantean, como ya lo que hablábamos, de cara a este año y su activa participación en la promoción de los Juegos Centroamericanos, que es una buena plataforma para mostrar también lo que se está haciendo desde el punto de vista de la lotería. Voy a la pausa, son las 7:44. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para conocer desde luego las acciones, planes, pero aquí me están preguntando sobre el tema de beneficencia. ¿Cómo podemos nosotros como institución ser beneficiarios de todas las acciones corporativas que hace la institución? Claro. Porque el tema de beneficencia, la lotería nace bajo ese concepto, ¿no? De poder comercializar a partir de este tipo de juegos, lo que significa también traducir en acciones de beneficencia hacia las más necesitadas. ¿Sí? Sin duda alguna, así como mencioné, la ley orgánica de la lotería dice que el objetivo de la lotería es obtener fondos para contribuir a lograr los fines del Estado. Sin duda, ese es parte fundamental del trabajo que se está llevando a cabo. Es decir, ¿cómo alguien puede recibir ayuda de la lotería? Bueno, primero lo estamos haciendo con los billeteros. Todos los billeteros que necesitan desde una silla de ruedas o un par de anteojos o algo por el estilo, nosotros se lo estamos brindando ahora. Si alguna ADESCO o alguna esfuerzo ciudadano con representación legal necesita apoyo, nosotros se lo brindamos también. Es decir, algún asilo, por ejemplo, no se nos ha pedido apoyo, se lo brindamos. Ya nos han pedido apoyo de algunas escuelas también, algunas ADESCOs, y se les está brindando. Previamente también se hace un estudio también, ¿verdad? Un estudio de necesidades y de prioridades. Hay un orden de prioridades en esto, ¿no? Sin duda alguna. Ok. A ver, este tema de la lotería digital representa también
una modalidad que se acopla a los nuevos tiempos. Sin duda, sí, claro. Lo que estamos buscando es ampliar la paleta de productos para poder llegar a los clientes de todas las edades. Y son varios productos. Sí, es decir, hay varios subproductos dentro de la lotería electrónica. Es decir, lo que tiene varias modalidades. Es decir, en ese sentido, estamos buscando con la implementación de la lotería electrónica ofertar a aquellos jugadores más jóvenes que están familiarizados con la tecnología, sí, ¿verdad? Y de esa manera llegar a ellos y que los sorteos, a diferencia de los actuales, que se llevan a cabo una vez a la semana, estos sorteos son diarios. Es decir, hasta vamos a tener posiblemente 3 sorteos al día. Así como también aquellos que acostumbran o les gusta los pronósticos deportivos, pues para eso tenemos también la página dale.sb y ahí pueden jugar con los diferentes pronósticos deportivos, lo que les gusta el deporte, les gusta las diferentes ligas, pues ahí tenemos todas esas opciones. Y este tema de la nueva era de la tecnología, hablar de lo digital, creo que ese campo de acción y ese nicho poblacional debe de ser muy bien visto por una institución como ustedes, que sin duda alguna viene desde 150 años atrás, desde luego teniendo un billete de lotería, ahora esto representa todo lo inmediato, ¿no? La tecnología. Es correcto. Estábamos nosotros, yo utilizaba la analogía que nosotros estábamos vendiendo televisores a blanco y negro en la era de Smart TV. No podíamos seguir vendiendo televisores a blanco y negro cuando todo el mundo tiene Smart TV. Ahora sí tenemos ya, hemos ampliado la paleta de productos y ahora sí podemos llegar a la gente que antes no le parecía atractivo, le parecían aburridos los productos que teníamos. Ya teníamos la lotería tradicional y la lotería instantánea, pues ahora tenemos los pronósticos deportivos y los juegos de casino en línea a través de dale.sb y también a partir de junio tendremos la lotería electrónica, que van a ser sorteos diarios, posiblemente vamos a llegar a tener 3 sorteos al día y eso lo vuelve mucho más dinámico y no van a tener que estar esperando toda una semana para saber si han ganado o no han ganado, ¿verdad? Entonces es parte de lo que estamos trabajando, así como te mencionaba también el tema de la responsabilidad social corporativa, en la cual no solo nos quedamos con el tema de beneficencia. El año pasado, por ejemplo, como mencioné, fueron 136 días de actividad de beneficencia versus 15 días promedio que se llevaba en la década anterior. Eso nos llevó a tener arriba de 80.600 personas beneficiadas con el programa de beneficencia el año pasado. No solo eso, en el tema de responsabilidad social corporativa también aplicamos políticas medioambientales con el tema del producto Lotín, que es biodegradable, y también los sobrantes de producto de Lotra pues son reciclados después de ser inutilizados. Tenemos promociones de recolección de vigésimos y boletos no premiados, y como último componente es el de juego responsable, que básicamente el juego responsable es la implementación de buenas prácticas, medidas y herramientas con el objetivo de reducir o eliminar los impactos negativos que el juego tiene en algunas personas y en especial en algunos grupos vulnerables, ¿verdad? Okay. Y qué bueno por el énfasis que hay alrededor de marcar un poco el tema remarcar el tema de la seguridad frente a lo que se conoce. Hace como 2 semanas, por cierto, creo que la policía detuvo a estafadores, creo, hace 2 semanas de billetes más o menos, de lotería. Sí, no correcto. Me lo recuerdo, ¿no? Pues publicaron la PNC haciendo, como siempre, su buen trabajo. Ahí tenemos la imagen. Detuvo a 2 personas que estaban estafando con unos juegos de lotería. Esa es parte de la articulación interinstitucional en la cual transmitimos a la población de que se sientan seguros con respecto a los juegos de lotería que estamos ofertando a la gente en general, que en ese sentido pues estamos brindando transparencia y seguridad con respecto a nuestros productos. ¿De qué otra manera mostramos la transparencia? Bueno, con la transmisión del sorteo. Tenemos uno de las mejores producciones de sorteo a nivel de toda Latinoamérica.
y eso nos permite, antes cuando yo llego a la lotería apenas había una tan sola cámara, que es la que transmitía todo el sorteo. Sí. Ahora tenemos 8 cámaras. 8 cámaras de las cuales vemos todos los detalles que tienen que ver con respecto al sorteo, y eso nos permite estar a ese alto nivel de transparencia que le transmitimos a la población para garantizarles que se están haciendo las cosas. No solo es en lo digital que están transmitiendo también, sino que también se suman, creo que también los medios de comunicación estatal, ¿no? Sí, correcto. Tenemos... O sea, tienen una amplia difusión de todo esto. A diferencia de años anteriores, que solo se transmitía a través de Radio El Salvador, ahora lo transmitimos a través de Radio El Salvador y a través de otros diferentes plataformas digitales, y también a través de un canal nacional. Bueno, ya para ir finalizando un poco, el tema de la beneficencia representa un hito importante en la historia de los 150 años que enmarca la institución. Ahora, decía aquí alguien, y lastimosamente están corriendo los mensajes, pero decía alguien, quiero recordar un poco esa parte, donde decía, ¿por qué la lotería también no se moderniza desde el punto de vista de los centros comerciales? Pero yo entiendo que hay, para poder no buscar el billetero, sino que ir a los kioscos. Entiendo que tienen kioscos, ¿no? Parte del crecimiento exponencial que hemos tenido con respecto a la venta de lotín es porque hemos ampliado los canales de distribución del producto. Ahí está, de nuevo está escribiendo, porque están pasando rápido. Sí, son kioscos que deberían de ser aquellos que estén al alcance de todos, dice. Y no solo en centros comerciales, perdón, ahí dice no solo centros comerciales. Sí, es eso lo que quería comentar. Qué buen comentario, porque eso me permite poder dar esta explicación. ¿Cómo es que hemos llegado a ese nivel de facturación con respecto al lotín? Bueno, porque hemos acercado el producto a la gente. No solo tenemos los agentes billeteros, que es el mayor porcentaje de venta, lo tenemos con ellos, sino también tenemos los kioscos en los centros comerciales, pero también tenemos un tercer canal, que son los puntos de venta. Puntos de venta son las farmacias o las tiendas de gasolineras o tiendas de diversos productos, en donde ya tenemos el producto lotín también, y de esa manera hemos acercado el producto a la ciudadanía. No es solo en los kioscos de los centros comerciales, así que muy acertado el comentario. No, y yo corregí porque que era en los centros, no, más allá de los centros comerciales. Sí, correcto. ¿Satisfecho con el trabajo del cierre y las perspectivas para el 2023? Estamos muy contentos porque en la medida vamos incrementando la facturación, podemos aportar más para beneficiar a más salvadoreños. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecer, Javier, que nos haya acompañado, y sin duda alguna vamos a estar muy pendientes de este miércoles, que todos los miércoles es de lotería. Miércoles de alegría, porque se juega la lotería. Así es, ¿verdad? Ese es el eslogan. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo durante este tiempo en tu programa. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Creo que está de más decirlo. Apuéstele a la lotería, pues sin duda alguna es una buena oportunidad de que si le pega el gordo, pues ya la hizo, como decimos. Claro, claro. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.